Hola, hola, buenas noches. Aquí en un nuevo episodio de análisis de mensajes de película. Les recuerdo que este era los sábados, pero ya se cambió a los miércoles, es el horario oficial. Miércoles a las 9. Y las encuestas que eran los lunes, ahora son ya los jueves, porque pues de hecho la había primero dejado los lunes, pero pues me di cuenta que quedaba muy cerca. Y entonces pues ya mañana aparece la encuesta y el viernes sale la ganadora. Recuerden que ahí son entre 5 y 6 opciones y la que tenga más votos es la que hago el análisis de mensajes de película, ¿no? Ahí les pido a los que vayan llegando saluden para ver ya cuando empiezo a dar los mensajes o si mientras sigo con los comerciales o qué. Mientras saludan y eso, aprovecho para echar el comercial de mi otro programa, el de Reflexionando. Ese es los lunes a las 8 y es ahorita estoy hablando de las heridas del alma. Este lunes hablé de la herida de rechazo y el próximo lunes voy a hablar de la herida de abandono. Entonces, la película que vamos a hablar hoy, creo que ya checaron, es La vida misma. Es una película que en inglés se llama Life Itself. Tiene como que muchos vaivenes arriba y abajo, pero pues bueno, por algo fue la que ganó las votaciones y pues ahí ahorita que me digan, pues voy saludando. Que anden por ahí ya más gente para poder ir empezando con los mensajes que encontré. Entonces, pues bueno, pues mientras va llegando gente, recordarles que también yo doy coaching personalizado, pues mientras que quien lo elija, pues mediante sesiones de coaching, pues los apoyo a encontrar sus propias respuestas, a quitarse sus mentiras, sus creencias limitantes, quitar esos bloqueos y trabajarse, ¿no? Creo que ya empezó a llegar gente y ya me saludó Miriam. Hola Miriam, hola Chami, Ferra, qué bueno, buenas noches. Pues bueno, como ya saludaron, ya empiezo. Estaba haciendo un poco de tiempo para estar seguro que ya había gente. Ya hay dos personas que me saludaron. Entonces, recuerden que esta película de repente puede que le saque de onda el orden de los mensajes porque juegan mucho con los tiempos. Y hay como un evento principal en la película que es como el que tiene que afectar a varias generaciones de las familias, pero luego juegan mucho con los tiempos, entonces ustedes fluyen si de repente alguno es como un niño más joven o así. Recuerden que en ese programa no es tanto como enfocarnos en la trama, sino en los mensajes que encuentro, o si alguno de ustedes que vio la película encontró mensajes, pues también con gusto los puede compartir, ¿no? Pero bueno, el primer mensaje que encontré fue que le dicen a un chico que estaba en el manicomio, le dicen, tu obsesión por la fantasía, por el fútbol de fantasía, no puede reemplazar tu obsesión de la comida. Y ese me gustó en el sentido de que todo en exceso, dice Cristina Díaz, hola. Hola Cristina Díaz, qué milagro, creo que es la primera vez que te veo en el programa, eres bienvenida. Les recuerdo rápido los horarios, es Reflexionando, lunes a las 8 y análisis de mensajes de película, miércoles a las 9, los jueves mando, perdón, los miércoles a las 9, jueves mando la encuesta y el viernes doy la ganadora, ¿va? Entonces como les decía, este mensaje lo que me gustó de eso de la opción es de que cualquier cosa que hagas en demasía deja de ser sano. Entonces de repente la gente como que siente que a veces como que las adicciones pues nomás son, por ejemplo, el alcohol, las drogas, el cigarro, pero cualquier cosa en demasía queda como desbalanceándote. De hecho, si se fijan, por eso cuando di la rueda de la vida en Reflexionando, ahí hablé de eso. El ejercicio en exceso, pues es mucho por evadir. La gente que también trabaja en exceso, pues está evadiendo no estar con su familia o no trabajar ciertas cosas con sus relaciones, ¿no? Igual y lo de los de ejercicio, pues enfocarse demasiado en el ejercicio descuidan otras áreas y muchas veces se descompensan. Es como les di, por ejemplo, ya el ejemplo ese de que en algún momento cuando yo vivía en Cuernavaca, iba a un gimnasio que iba como 3 4 horas, pero pues ¿qué pasaba? Iba en la noche y llegaba pues mega hambriento y cuando se supone que la cena debe ser como que el alimento más ligerito, pues como yo llegaba muerto de hambre después de tanto ejercicio, pues me atracaba, ¿no? Entonces, pues al final no era bueno. Y aparte también, por ejemplo, tantas horas de ejercicio terminando ya la noche, pues me dejaban como a veces con la pila muy alta, entonces también no solo me afectaba en que llegaba a comer, sino que a veces me afectaba las horas de sueño. Entonces, como seguía con la pila, no podía dormir. Entonces les digo, entonces dar ese ejemplo que todo en el exceso puede ser, por ejemplo, ya de ahorita lo del, ¿cómo se llama?, del ejercicio. Y pues ustedes lo saben, la mayoría de los que se la pasan tantas horas
en el trabajo, pues al final no pueden disfrutar a su familia, a sus seres queridos, no tienen momentos de ocio. Entonces pues ahí les recomiendo mucho el episodio que dieron reflexionando de la rueda de la vida. Ahí hago un poco más a detalle eso, pero si tienen dudas, pues me comentan, ¿no? Dice Emma Trinidad, hola, buenas noches. Hola Emma, ¿cómo están? A los que van llegando, pues apenas di un mensaje, no se han perdido prácticamente nada. Y pues era eso, ¿no? Que sobre todo el de que cuando te obsesionas de algo y lo sueltas para obsesionarte de otra cosa, pues sigue siendo igual de negativo. Entonces, todo en exceso pues tiene como consecuencias negativas y muchas veces en ese sentido que terminas evadiendo, ¿no? Pero bueno, el siguiente mensaje que encontré fue de que dicen que Will es uno como de los protagonistas. Le digo que son como que muchas, son como 3 generaciones de familias, entonces va a haber como muchos protagonistas, pero bueno, Will es uno de los tantos protagonistas. Y y dicen, él estaba muy mal, pero ni siquiera son necesarias las palabras. Y ya muestran de que él estaba en una cafetería, que agarra y que le llena 2 botellitas de alcohol, que se pone también a tomar medicinas y y se ponía como a retar, a estar como en una actitud muy negativa. Y entonces pues ahí se me queda eso con que al final pues importan más tus acciones que las palabras, porque según él se estaba poniendo como a cantar, pero pues como le digo, como estaba molestando a todo el mundo, según él quería hacer algo bien, pero pues al contrario, estaba molestando a los demás clientes y más porque pues era un lugar donde pues no puedes estar tomando bebidas alcohólicas, ¿no? Pues es muy respetable quien quiera tomar alcohol, pero no vas y te lo tomas. Pues era algo parecido a un Starbucks, ¿no? Pero bueno, el chiste es que pues en ese lugar pues no tienen esos permisos y pues lo tuvieron que hacer salir, pero pues él era eso, o sea, ni siquiera era explicar en ese momento qué tan mal estaba, con sus puras acciones se notaba, ¿no? Dicen Fab Mikachi, saludos. Hola Fab, tenía mucho sin verte. Ahí nomás vi hace poco que ganaste un premio, pues me da mucho gusto por ti. Sigue triunfando, amiga. Entonces, pues bueno. Entonces, en ese sentido, pues recuerden, a veces las palabras se las lleva el viento, pero pues las acciones son las que demuestran, tal vez, a veces quién eres, pero si no quién eres, pues al menos cómo si estás en ese momento de tu vida, ¿va? Entonces, luego dicen una frase que también está bien cañón, que es, Will amaba tanto a su esposa con la intensidad de un acosador. Y entonces es lo mismo, este chico es alguien que no sabía cómo tener esos límites, controlarse, y tiene que ver mucho en las esas de la película, pero ya que usaran como esa frase que él siendo su pareja y ya pues hasta en un matrimonio y tuviera un amor de un acosador, es porque ya no era algo sano. Al final, y se va a ver también en otros mensajes de la película, eso tiene que ver eso que porque para él era lo más importante su esposa. Y pues realmente, pues sí, él era como la vida de su esposa era realmente lo único que le importaba y pues va a tener muchas consecuencias. Pero pues imagínense, o sea, qué fuerte es eso, ¿no? Que dijeran que el amor que él le tenía era pues solo comparable con el de un acosador, pues cuando se supone que ya eran una pareja tan formal que hasta se habían casado, ¿no? Pero bueno. Recuerden, ahí si tienen dudas, comentarios, de por sí recordarles eso. Yo no manejo verdades absolutas, sino distinciones poderosas, creencias que crean plusvalía. Y pues de cierto modo es un poco más las distinciones más claras en reflexionando porque es más teórico, pero pues aquí al final del día los mensajes míos pues son más subjetivos porque es lo que yo interpreto de los diálogos y de las escenas. Si ahí tienen algún comentario, pues confianza, ¿vale? Entonces, y les digo, y empiezan a jugar un poco con los tiempos porque les digo, el diálogo anterior era de que pues ya estaban casados, pero aquí ponen como una escena en la que Will y Abby todavía como que nomás son como conocidos y le dice ella, ¿y qué, nunca me vas a invitar a salir? Y le dice él, pues solo espero el momento adecuado. Y entonces, pues bueno, al final del día en esa historia pues sí encontró un momento adecuado y sí tuvieron, pero me quedé con esa frase, ¿cuántas personas a veces no están esperando el momento adecuado para precisamente empezar una relación o dejar un trabajo o empezar uno nuevo o empezar su negocio? Y a veces se quedan esperando y si así se les va la vida, ¿no? Entonces ese mensaje fue como me gustó el diálogo en sí, no tiene tanto que ver con lo que realmente pasó en la película, pero muchas personas por quedarse en eso esperando el momento adecuado, pues se les va el tiempo y pues se les va la oportunidad. O como le decía, pues por ejemplo a veces así como con las parejas que
que dice, sí, sí, me la voy a aventar ya que esté listo, ya que me sienta valiente, y al rato ya te ganó alguien más. O eso digamos en el caso de los chicos, a veces las chicas al revés dicen, no, pues hoy, no, hoy todavía no estoy listo para aceptarle, y pues igual y por tantas negativas, pues un día elige otra que sí ya quiso. Dice Jennifer, exacto. Sí, exacto, o sea, por eso sí les soy honesto, ¿no? Esos diálogos en específico no va tanto con la trama, pero a mí me gustó eso, ¿no? Que mucha gente se quedan como esperando el momento y pues a veces sí pasa con algunas relaciones de pareja que dices, lo va a solucionar. O es más, en relaciones que son de parejas, sí, ese problema, luego lo hablo, y por no hablarlo, se va escalando y se escala el conflicto hasta que en un momento, tal vez por algo que era muy pequeño, que no manejaron, se va haciendo como una avalancha y muchas relaciones a veces por eso truenan. No truenan muchas veces, la mayoría de las relaciones no truenan tanto porque las personas ya no se amen, sino porque ya no aguantan la relación. Y a veces es eso, porque dicen, sí, luego gestiono mi conflicto, luego gestionamos el conflicto. Y por dejar para después gestionar los conflictos de pareja, pues un día uno de los dos revienta. O los dos revientan, ¿no? Pero bueno. El siguiente mensaje que encontré es, pues les decía, este personaje de Will es como que muy oscuro en el sentido de sus pensamientos y sus acciones. Entonces él iba con una psicóloga y entonces ahí con los temas que trabajan, pues le comenta que el que era su mejor amigo se suicidó y ella le pregunta, ¿tú cómo te sentiste? Y le dice, pues la verdad aliviado, porque yo no veía que mejorara y pues nomás lo veía sufriendo. Y entonces pues ya vas viendo un poco como la oscuridad de sus pensamientos porque pues al final el amigo el que se murió, pues era el que tenía por la obsesión del fútbol de fantasía que pues tal vez sí era algo que requería manejar porque pues primero sustituyó que era el de la comida por ese, pero pues yo no creo que por eso viviera desdichado y pues tal vez sí era algo que le costaba y tal vez no era tan fácil porque fuera algo más hormonal de aquí que requiriera medicinas o no sé, pero ya para que el otro dijera, pues siento un alivio porque pues no veía avances, es porque él ya tenía pensamientos muy oscuros, ¿no? Entonces, pues simplemente creo que más que realmente le diera un alivio que el otro chico se suicidara, era como estar reflejando lo que él sentía en su interior, ¿no? Bueno, aquí también una cosa para aclararlos, para quienes se animen a ver la película, por lo mismo que juega mucho con los tiempos, de repente a la primera vez que la ves como que está medio complicada entenderla o agarrarle la onda. Yo pues ya la había visto antes de que ganara la encuesta y como que hubo cosas como que en el principio no la entendí y ya ahorita ya la puedo entender mejor. Por lo mismo que le digo que de repente es como que algunas cosas te las ponen como medio entre la oscuridad y de repente como que luego te las van explicando. Entonces yo sí les recomiendo que quienes la elijan ver pues la vean al menos 2 veces. O si ya la vieron, pues vuelvan a ver para que vean. Igual van a cachar muchas cosas que no vieron, no cacharon en la anterior vez, ¿no? Entonces, el siguiente mensaje que encontré fue eres el amor de mi vida, pero a veces me asustan tus emociones. Tal vez no estoy preparado para que me amen tanto. Y ahí eso se lo dijo a Abby, a Will. Entonces, ahí puede haber dos sentidos. En el sentido de que, pues sí, realmente el amor era muy intenso para él. Pero también ella, por el otro lado, era como, pues no se sentía al menos merecedora de ese amor. Ya tiene que ver que, por ejemplo, Abby venía de una familia en la que se murieron sus papás y aparte ella quedó al cuidado de su tío que abusó de ella durante 6 años hasta que un día pues ya se le puso, consiguió una pistola y ya lo amenazó. El chiste es que pues tenía como una infancia con mucha carencia de amor porque pues los papás se le murieron muy joven, imagínense luego sufriendo con el tío entonces pues realmente independientemente de que el otro sí estaba en un extremo en el que ya era un amor como más obsesivo, no era sano, pues ella tampoco se sentía como muy merecedora de amor. Entonces ahora sí como que de las carencias de cada quien, pues por algo terminaron juntos. Entonces recuerden que también eso, ¿no? Cuando no sanas tus carencias, cuando no sanas tus heridas, pues muchas veces te terminas atrayendo personas que tampoco han sanado sus heridas y que también es por las carencias, ¿ok? Entonces ahí creo que hubo como diría esa frase de cuento más cuento. Entonces alguien que muy obsesivo y alguien con un chorro de carencia de amor porque se le murieron los papás, porque el tío abusaba de ella. Entonces,
Y precisamente como lo que les acaba de decir, poco tiempo después, como en otra plática con él, ella dice, desde chiquita no tengo padres, yo tengo miedo de ser una mala madre. Entonces ella por eso cuando acepta casarse con él, lo primero que le dice, no, es que pues el perro, luego nos compramos un perro porque para un perro sí estoy listo, pero para tener hijos requiero más tiempo. Y ese tiempo ella lo pedía precisamente por eso, porque como ella no tuvo paz, no se sentía como con esa energía, con esas competencias para ser madre, porque pues al final no tuvo ninguna figura paterna ni materna, porque pues menos el tío, ¿no? El tío pues qué va a ser figura paterna cuando abusaba de ella, ¿no? Entonces, pues ella tenía como ese trauma y pues ahí se lo comparte, pero pues también por eso les digo que va de la mano con eso de cuando le dijo de que pues ella no estaba acostumbrada a que la amaran tanto, ¿no? Y como no estaba acostumbrada a que la amaran tanto, pues tiene que ver todo eso, como ella no estaba acostumbrada a recibir amor nunca en su vida, pues no sabía amar, sí, no sabía recibir amor de otros y tenía miedo de no darle el amor adecuado a sus futuros hijos. ¿No? Entonces ya saben, si tienen alguna duda, pregunta, con confianza me dicen. Dice Ascensión Vega, hola, buenas noches José Luis. Hola Ascensión, ¿qué onda? Bienvenida a tu programa. Entonces, y luego este mensaje sí se lo voy a compartir porque sí lo he vivido algo parecido en la vida común. Entonces agarra la mamá de Will y le dice a Abby, pues qué bueno que tus papás están muertos. Y todavía le dice, Will, ¿qué onda con tu comentario? Y la quiso arreglar con, dice Navarro Alessandra, wow, con esa película. Sí, está cañón. Gracias. Entonces, primero le dice, qué bueno que tus papás están muertos. Y como que saca de onda a Will y ya como que le trata de arreglar a su mamá y le dice, pues sí, es que yo siempre había querido que Will tuviera de esposa una huérfana para que no tener que competir con los nietos quién se los queda. Entonces yo en esa frase sobre todo a veces agarro ese tipo de frases negativas como, ahora sí como el no, eso no. Y lo digo porque cuántas personas, yo sí he conocido que hay algunas de que con la excusa de que son muy honestas, con la excusa que son muy francos, pues dicen cada tontería o dicen cada cosa que pues no entienden lo fuerte que puede lastimar, ¿no? Entonces, pues literal, eso que dijo la mamá, pues es algo totalmente que pues no debería de haber dicho, pero es eso, pues ella con la excusa de que era muy honesta, muy franca, y sí, y yo muchas veces sí me encontré personas en mi vida que de repente eran así, y digo, no, pues es que eso no es ser honesto y franco, eso es ser cruel, eso es hablar desde la destrucción, o sea, si no tienes nada bueno que decir, aunque tú creas que es cierto, mejor no lo digas. Entonces, de hecho, en el coaching hay una, dice Navarro Alessandra, claro, total falta de prudencia, o sea, no, o sea, ¿cómo le puedes decir a alguien que qué bueno que tus papás están muertos? O sea, totalmente falta de prudencia. Y te digo, ya medio también le quiso arreglar, pero también el arreglo tampoco está nada prudente. Pues sí es que quería una huérfana para no tener que competir con los suegros. Entonces creo que la arreglada pues tampoco quedó muy arreglada y quedó como muy mal. Y le digo, y esta frase es como que sí se lo comento porque yo sí he conocido a muchas personas que con la excusa de que son muy francos y muy honestos, pues dicen así cada barbaridad y es, pues es que soy honesto. Pues no se trata de eso. Les repito, si lo que vas a decir no es para construir, pues calladito te ves más bonito o calladita te ves más bonita, ¿no? Pero bueno, eso opino yo. Recuerden que yo no manejo verdades absolutas, pero pues ahora sí que les comparto mi humilde opinión. Dice Ascensión Vega, fuera de lugar su comentario. Sí, totalmente fuera de lugar, o sea, y te lo digo, ese lo saqué a flote porque en la vida real sí hay muchas personas así, como dijo Alessandra, con falta de prudencia, como dices tú, fuera de lugar y con la excusa de que son francos, pues de ahí se agarran, con la excusa de que son honestos, pues no, la honestidad no es eso. La honestidad no es estar diciendo lo primero que te viene a tu mente sin importar si lastimas al de enfrente, eso no es ser honestos. Ser honesto es abrir el corazón y te digo, y es cuando dices algo que va a construir. ¿No? Entonces, este mensaje sí lo voy a ver porque está un poco complicado, pero es sobre el nombre de la película que se llama La vida misma. Entonces agarra y dice, se supone que Abby estaba creando una tesis y esta frase es como la frase principal de su tesis. Y agarra y dice, la vida misma es un narrador sospechoso.
constantemente nos distrae, nos engaña y nos lleva a una dirección que es imposible de predecir. Y pues bueno, yo con lo que me quedo con ese mensaje es de que pues en cierto modo, independientemente si la vida misma es un narrador sospechoso o no, pues sí es cierto de que es impredecible. O sea, ¿cuántas veces, por ejemplo, no han escuchado ese, pues no sé si sea chiste o qué, pero es de, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes, ¿no? Entonces, pues bueno, va un poco de esa formulación, que es eso también, o sea, cuántas veces estás planeando cosas y la vida te sorprende, ya sea para bien, para mal, con altas y bajos, porque pues la vida es impredecible. Y precisamente, de hecho, si se fijan, por eso a veces he subido imágenes en mi Facebook de que, pues cuidado con la humildad, porque a veces hay gente que cuando está arriba le gusta como que ser muy soberbia, muy arrogante, tratar mal a otros, y pues no saben que a veces ellos van a estar abajo. Entonces, pues a esos que trataron mal cuando ellos estaban arriba, pues con qué cara les pueden pedir ahora ayuda, ¿no? Entonces, pues, e independientemente tal vez nunca estén abajo, pero pues nunca vas a saber qué golpes te da la vida. Tal vez cuando a veces requieras un amigo que te escuche, que te desahogues, pero si lo trataste mal, pues tal vez no elija estar para ti, no elija escucharte, ¿no? Pero bueno. Luego, el siguiente mensaje que yo encontré fue que, bueno, aquí ya medio acaba la historia de ellos, nomás como para complementar un poco, no lo escribí, pero ya ven que les expliqué que Will era una historia muy oscura, y ya ven que les digo que cuando le preguntó la psicóloga, que qué opinaba de su amigo que se suicidó, que dijo que se sentía aliviado y que sentía que él pues siempre lo veía como muy mal, ¿no? Y que por eso sentía un alivio. Y pues le digo que simplemente se estaba proyectando tan así que se suicidó. Y bueno, y en la película ponen que literal se suicidó ahí con su psicóloga, sacó una pistola y se mató ahí al mismo enfrente. Dice Abel Medina, buenas noches desde Chiapas. Buenas noches, Abel, qué gusto tenerte por aquí. Y bueno, entonces ya compartiendo esto, el siguiente lapso de la historia pasa a su hija Dylan. Y ahí, pues por eso fue como quise explicar ahorita tantito esto, porque ahí lo que dicen es eso, que Dylan tuvo una vida muy triste, bueno, llena de muerte, porque ¿qué pasó? Dylan al nacer, nace de un accidente en el que atropellan a su mamá y su mamá muere de ahí y ella logra nacer. Entonces prácticamente al nacer muere su mamá. Su papá a los 6 meses se suicida, ella quedó a cargo de sus abuelitos y su abuelita a los 6 años se muere, no explican de qué se muere, y que a los 7 años se muere su perro, que también era su mejor amigo. Ahí el perro, pues también como para que les quede un poco claro de que no se murió tan joven, sino que era el perro de que por sí ya tenían sus papás que compraron desde que tenían el matrimonio. Y ya ven que no tuvieron hijos inmediatamente porque la mamá tenía ese miedo de no se quería capaz, porque ella nunca tuvo papás. Entonces, bueno, o sea, que sus papás se murieron cuando ella era muy niña, ¿no? Entonces, si de por sí imagínense que la mamá venía de esa historia en que los papás se le murieron rápido, pues esta literal, al nacer la mamá ya está muerta, a los 6 meses el papá, se le muere la abuela, entonces sí estaba como una tragedia y sí, gran parte de la trama que ponen de ella es como con mucho odio como a la vida y reflejándose, la ponen como peleándose con otras personas. Entonces aquí lo importante es que ella al rato va a volver a ser relevante, pero es eso, ¿no? De que ella, precisamente lo que les digo, es de esas personas que no es que fuera una mala persona, sino que estaba tan llena de heridas que terminaba sangrando sus heridas en otras personas. Entonces, de hecho, pues por ejemplo, a una chica nomás porque le estaba tomando video en un concierto, pues agarró y se la agarró a golpes. Entonces era eso, ella estaba ya tan mal de tantas heridas que no sabía curar, que la sangraba en otros. ¿Va? Ay, bueno, y también ahorita aclarar algo, lo que les decía de Will, él antes de suicidarse había bloqueado el evento de su esposa como un accidente de muerte. Él lo manejaba como que ella me dejó. Por eso les decía que esta película sí se les recomiendo que la vean 2 veces, porque yo la primera vez como que de repente no entendía qué está pasando aquí. Y entonces, pues poco antes de suicidarse es cuando, ya hablando con la psicóloga, le cae el 20 de que su esposa nunca la dejó,
que en ese accidente que él como que se cruzaba como cadera de los cables, quien realmente murió en ese accidente fue su esposa. Y entonces, pues ahí era muy fuerte el evento para él, pero les digo, él ya tenía como esa onda oscura, porque a pesar de que se dio cuenta en ese momento de que su esposa estaba muerta, pues le digo, él estaba en la oficina de la psicóloga y en la mochila que traía, pues sacó la pistola y se suicidó. Entonces, pues ahí son las ambas cosas, ¿no? De que él, para bloquear su dolor, se contó el cuento que la había dejado y que la había abandonado, y cuando por fin como que pudo afrontar la realidad, realmente no pudo, porque terminó tomando su propia vida. Pero les digo, también va muy de la mano cómo interpretó él la muerte del conocido con el que era su compañero de cuarto en el manicomio. Que era, no, pues es que siento un alivio, porque pues él ya no tenía remedio, no se veían mejoras. Pues realmente estaba hablando más de él que del otro chico. Porque pues él de cierto modo como todavía tenía medio bloqueada la muerte de su esposa, pero se ve que ya tenía sus sentimientos oscuros en que el suicidio era una buena decisión, ¿no? Entonces, aquí vamos a cambiar nuevamente de familia. Les digo, como que cambia mucho de familias y de protagonistas y eso. Entonces aquí hablan ya de unos como familia que es como en unos españoles. Y hasta me salió el acentito. Dice Alejandro Sarmiento, dice saludos Joe. Hola bro, qué bueno que andas por ahí. Y y el dueño de la finca llama a un trabajador que era el que veía que todo el mundo como que lo seguía, que como que llamaba la atención porque era muy dedicado, que trabajaba mucho y que luego pues les contaba cuentos a los otros, y entonces como que se le hizo clic de que él podía ser como un líder si lo ponía bajo su tutela, ¿no? Entonces lo que él buscó hacer fue como que contarle la historia de su vida como para ver si ahí generaba cierta empatía. Pero ¿qué pasa? Que le cuenta una historia en la de que el papá de él era nefasto, que siempre lo trató mal, que no lo quería, que lo trataba como nada. ¿Y qué pasa después? Que pues en algún momento cuenta que se murió la mamá y lo empezó a tratar peor. Pero que cuando se murió el papá, pues le dejó todo el dinero, porque como nunca dejó herencia ni nada y como ya no había mamá, pues todo se fue directo a él. Y entonces que agarra y que le dice al otro chico, ¿y qué onda? Pues después de esto, ¿qué? ¿Me sientes como un cariño, una compasión o algo? Le dice, no. Y como que se saca de onda y le dice, bueno, sé honesto y dime por qué no. Y entonces el otro sí como que la saca de onda porque le dice, porque si yo hubiera vivido lo que tú viviste, pues yo no hubiera aceptado el dinero de la herencia, ¿no? Entonces, pues bueno, al final todo es una interpretación, porque pues sí, parte de lo que cuando él estaba buscando como esa empatía, le decía, pues siento más cariños de los demás, contigo pues te siento muy seco y así. Y es que también antes de que le contara la plática, pues él le dice, pues es que yo soy así con usted porque usted es mi jefe. Entonces, pues ahí también creo que es muy importante a veces eso de como que en las áreas laborales, de repente como que sí cuidar eso, de no mezclar tanto como que las amistades y eso, porque sí se termina llevando muchas veces a malos entendidos, a faltas de confianza, a abusos y eso. Yo, por ejemplo, les compartí en algún momento que yo abrí 3 empresas de coaching transformacional y pues todas tuvieron como diferentes problemas, pero en todas coincidió mucho eso, de que al final, como que se rebasaban las líneas entre que somos socios, en que somos compañeros de trabajos, en que hay que ser amigos. Y entonces, pues yo no digo que no puedas ser amigo de tus compañeros de trabajo, de tu jefe, pero pues sí hay que guardar ciertos límites, porque si se pierden esos límites, se pierde el respeto, y si se pierde el respeto, pues todo va para abajo. Pero pues bueno, lo repito, solo es mi humilde opinión, y pues por algo este chico fue que le ofreció el trabajo y pues fue como, ok, sí acepto el trabajo, pero pues seguimos guardando la línea. Él así lo prefirió y lo eligió. ¿Ok? Entonces, y pues ahí empiezan a contar un poco la historia. A él, como les digo, era como un trabajador más y él le ofreció, digamos, tipo como la chica, la casa chica. Y entonces pues sí iba a ahorrar una buena lana porque pues ya no iba a tener que gastar, digamos, en renta y eso. Y ya va y convence a la chica, la que era su novia, pues de que si fuera a vivir con él, pues que se casaran y tuvieron un hijo. Y ahí muestran que este dueño de la finca, pues a veces cuando él trabajaba, pues iba como a visitar al niño. Pues, porque también ahí no les había explicado, él no tenía familia, el dueño de la finca no tenía familia, él vivía solo. Entonces, pues entre tanto tiempo libre, pues veía que pues
pues no sé si había envidia o no, no lo dejan muy claro, pero pues por ahí se empieza a meter como en la vida del niño, que le traía juguetes, le traía cosas, y de cierto modo le metió la idea de Nueva York. Entonces, un día llega temprano, Javier se llama, Javier, y es eso, él aunque era un hombre sencillo, como que se dio cuenta de la situación, porque aparte dice su hijo Rodrigo, pues es que yo me quiero ir con, ¿cómo se llama? Con él a Nueva York. Entonces, pues en ese momento como que agarró, se puso a investigar y ya fue como, pues llevó a toda su familia a ese viaje. Entonces, hasta ese momento, él llevaba como una vida funcional con su familia, pero pues también tuvo que ver eso, que eligió escuchar ese foco rojo, ¿no? Eligió escuchar de que pues su hijo tenía esa ilusión, y porque al principio su primera respuesta fue como que no, o sea, no va por ahí, ya valiste. Pero ¿qué hizo entonces? Al final se movió del lugar, se movió de todo, tomó acción y llevó a su familia a Nueva York. Entonces, y ahí va a pasar algo que es lo que le decía. Hay un evento muy, muy importante que era el que les decía que tiene que ver como es el centro, ese evento es como el centro de toda la historia, que es en el que les digo que un camión atropella a Ivy, que era como la otra historia que les estuve contando al principio. Pues el chiste es que en este camión iba Javier con su esposa y su hijo que estaba chiquito va y se ponía a estar jugando con todos, y justo cuando va y distrae al chofer, pues es cuando se pone enfrente a Ivy y la atropellan. Entonces, pues imagínense, él pues era un niño, pero de cierto modo, aunque tenía como 5 o 6 años, pues de cierto modo se dio cuenta que él tuvo parte que ver en ese accidente y pues sí quedó como bien culpable. O sea, culpable en su mente, pues. No es que alguien le echara la culpa. Al final del día, pues, sí lo manejaron como un accidente y eso, pero en su mente, pues él se sentía culpable por el evento, por la muerte, y quedó, pues, obviamente traumatizado. Entonces, ¿ahí qué pasa? Que ellos primero, pues ya cuando se regresaron a España, al trabajo y eso, pues trataron que, digamos, se curara solo, que se curara como con, bueno, pues lo apapachamos, lo mantenemos así, pero pues ¿qué pasa? Que es lo que yo muchas veces les he dicho, que este tipo de heridas no se curan solas. O sea, yo por ejemplo, yo no creo, y siempre se lo he dicho en esa frase de que el tiempo lo va a curar, no. En mi humilde opinión, el tiempo no cura nada. El tiempo pues es muy relativo. De hecho, si se acuerdan, lo platiqué en ¿cómo se llama? En el episodio de Relaciones Reboten, reflexionando de que pues, o sea, hay gente que puede que ya haya terminado su relación anterior 3 años, 4 años antes, pero como no lo trabajan, pues siguen pensando todavía en la otra persona, en el ex. Y pues por eso no aplica lo de los 6 meses o el año. Entonces, claro que en ciertas cosas como ese tema, por ejemplo, es importante el duelo, pero el duelo no nomás es el tiempo, es trabajarlo. Y entonces, por ejemplo, en este caso que sí era como algo súper complicado por el trauma que se generó el niño, pues también no era como que lo pudieran trabajar con puro amor, o sea, lo tuvieron que llevar con una especialista, y ya ese especialista, pues ya con las herramientas que ella tenía, pues poco a poco logró sanarlo. Pero pues ahí, ¿qué pasó? Que Javier se sintió menos porque como él no tenía el dinero para este especialista, pues quien asumió el gasto fue el patrón. Y ya ven que les digo que él, cuando se generó lo de Nueva York, como que había alejado un poco al patrón. Entonces, pues ahora como le daba pena, pues fue al revés, como que dejaba que él estuviera y él se dejaba absorbido por el trabajo, y pues prácticamente él como que llenó sus creencias de insuficiencia, de no merecer. Tan así que les digo que, aunque en su momento él dijo, ok, tomó acción y se lo llevó a Nueva York, pues ahora, desde que vio que pues yo creo que era psicóloga, pero no dejan claro qué tipo de especialista era, pero ella, como no la puede pagar y la pagó el patrón, entonces pues él como que estaba sin estar y era como un zombie en vida. ¿Y ahí qué pasa? Que de repente tiene una discusión con el patrón y le dice, y él como que se da cuenta de que pues de cierto modo como que conscientemente como que le estaba robando la familia. O sea, el patrón le dice eso a Javier y dice, pues no estoy orgulloso de lo que está pasando, te pido una disculpa, pero si quieres ya no los voy a,
ya no los voy a ver porque le cedió su lugar al tío como le decía el niño. Ajá, bueno, pero también hay aclarando que el niño le decía tío por todo cómo se generó de cariño. En sí no era tío, también hay para quienes no hayan visto la película no se nos vayan a confundir. Él no era su tío, pero sí el niño le agarró ese cariño. Y también sí creo que es importante que mencionas ese término, qué bueno, porque al final, pues ahorita los temas que voy a pasar, pues él siempre como que guardó esa distancia. Él creo que también no lo hacía de mala fe, pero fue en parte entre que no tenía familia, en que tenía como que, pues tuvo una muy mala infancia en el que a papá le dio puro odio, que la mamá se murió joven y todo eso, entonces, pues simplemente nunca pudo él crear una relación, crear su propia familia, y lo que hacía él era como que inconscientemente, te digo, sí medio robó el espacio, pero también ahí fue porque pues el otro desde su no merecer, como yo no pago a la especialista, pues se desapareció, ¿no? Pero bueno, como le decía entonces, cuando él como que le está pidiendo disculpas y eso sucede como justo cuando ya quedó como sano, como que digamos que la terapeuta liberó al niño, entonces ahí agarra y le dice, pues no se siente orgulloso de eso, pues que si quería pues ya se iba a alejar. Y el otro dice, no. Y le dice, de hecho tu papá sí se debe sentir orgulloso de ti. Hoy muestras que eres un verdadero hijo de tu padre. Entonces, pues ahí se vio que como que sí había mucho coraje porque, pues tal vez lo que hizo el dueño de la finca, pues no fue lo ideal, pero pues así como tratar, como los trató el papá de él a ellos, pues no creo que fuera, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos a lo mismo, era desde su insuficiencia, porque también le dijo eso, porque dándole a entender que el que se iba a ir era Javier. Y entonces, ahí tiene después de eso una plática con la esposa. Y ahí ella le dice, me voy porque te mereces más. Eso le dice Javier a la esposa. Y entonces ella le dice, no, no es cierto, no es que yo no merezca más. De hecho, tú crees que cuando me agarraste de novia y cuando me sacaste para venir aquí contigo me salvaste, pero no, yo te escogí, yo te eché el ojo desde el principio porque siempre he pensado que tú eres una buena persona y alguien muy trabajador. Y entonces, pues ahí vamos a lo mismo. La esposa realmente nunca vio mal a Javier, pero ¿qué pasa? El que tenía las creencias de no merecer era Javier. Entonces, pues él sí le fue honesto porque todavía le dijo, él antes de irse, veme a los ojos y dime que me preferirías a mí que al señor Mazzini. Y entonces le dice, sí, te prefiero a ti y sería más feliz contigo. Y como quiera, Javier eligió irse. Entonces, pues realmente no era cierto en el sentido de que ella mereciera más, porque ella sí se sentía suficiente y sentía como que podía volver a salvar las cosas con él. Pero él, como no sentía merecedor, no sentía suficiente, pues él fue el que eligió irse. Entonces, este mensaje sí se me hace muy importante porque, pues, cuántas veces a veces las relaciones no funcionan por eso, porque la gente no se cree suficiente. Y este señor, pues ahí lo que tenía, que también no queda muy claro, porque cuando tiene la plática con el señor Mazzini, pues él en parte de contarle la empatía, pues no, pues es que yo tuve una infancia muy bonita, pues por eso no tengo que contar. Pero pues él sí tenía una herida de abandono, que ves que la que les digo que vamos a hablar el lunes en Reflexionando, y lo vamos a ver más adelante en otro de los mensajes, pero pues también ahí venía ese su no merecer, el no ser suficiente, y por eso, aunque el señor Mazzini ya le había pedido perdón y le había dicho que se alejaba de la familia, pues él dice, no, yo me voy. Y todavía que la esposa le dijo, no, si eres lo que merezco, sí sería mucho más feliz contigo, quédate, pues no, se va. Entonces, bueno, ya regresando a lo que decía Ascensión con lo del tema del tío, es eso, ¿no? Que al final se puede decir que el señor Mazzini sí se quedó como el responsable económico tanto de la esposa como del hijo. Hola, bonita Diana, ¿cómo estás? Qué gusto. Ya tenía rato que no te veía aquí por análisis de mensajes de película. Qué bueno que andas por aquí, bonita. Qué placer. Entonces, ya me perdí qué decía. Ah, bueno, lo del tío. Sí, buenas noches a todos. Entonces, como le decía, él, lo del tío, o sea, en parte sí era importante aclarar que no era el tío, pero sí también me gustó ahorita que lo mencionó Ascensión Vega, lo de que el tío, porque
pues a pesar de que él se quedó haciéndose cargo económicamente de la esposa y el hijo de Javier, pues ¿qué pasa? Que él, pues realmente sí respetó como ese espacio, no buscó como que ella fuera su pareja, o al menos nunca ponen una escena en que realmente se estén dando un beso o así. Entonces sí fue como que apoyó económicamente a la familia, pero sí como un espacio más como decía, este, pues un espacio de respeto tan así que el niño cuando ya sale como adulto pues le sigue diciendo tío, ¿no? Entonces, pues yo creo que si la relación con la señora hubiera evolucionado a algo de pareja, pues él no le seguiría diciendo tío, pues ya sería como otra interpretación. Obvio no necesariamente papá, pero pues no creo que hubiera ido muy de acorde decirle tío al señor Mazzini si ya era la pareja de su esposa, ¿no? Entonces, les repito, él sí tenía como una historia muy triste, muchas heridas, por eso no tuvo familia, pero al final del día, por lo que yo entendí en la película, pues nunca se metió, digamos, como de una forma de pareja con la esposa de Javier. Entonces, bueno, como les decía, en esta película cambian un chorro como que los momentos en el que a veces la principal es esto y esto. Entonces, ahora nos vamos nuevamente como a otro episodio, otro momento de la película, otros protagonistas. Y es que ahora el hijo lo ponen ya como adulto, o sea, el hijo de Javier ya lo ponen como adulto y se va a la universidad. ¿A dónde? Pues a Nueva York. Entonces, ¿cómo se les digo? Que por eso el evento ese del choque en el que muere Abby, pues es como muy trascendental, pues tan así de que el niño, pues en ese viaje, a pesar de que quedó traumatizado en ese viaje, pues se le quedó clavado regresar a Nueva York y ahí fue a estudiar la universidad. Y entonces aquí lo que muestran es de que ahí encuentra una chica con la que pues hace cierto clic, hacen pareja, pero sí aclaran ahí, de repente hay como unas voces de narrador y el narrador que sale ahí dice, ok, ella no era el amor de su vida, y dice, y aclara y dice, ella era compañía porque en ese momento tener un amor de su vida no era prioridad para él. Y entonces, bueno, ahí lo que yo me llevo de ese mensaje es que eso es muy válido, pero pues cuando se ponen las cartas sobre la mesa, ¿no? Porque muchas veces cuántas relaciones, a veces por conseguir a la pareja, hacen promesas y promesas y promesas, que en el caso de ellos no fue porque pues era como un amor estudiantil, ¿no? Pero, pues cuántas veces a veces por convencer a alguien de andar contigo, le prometes que pues vas a casarse, que van a tener hijos, que van a ser felices por siempre, cuando a veces lo que quieres es algo pasajero, ¿no? Y si se fijan, creo que ese también lo hablé en el juego, en el episodio, por si también lo dije ver en el episodio reflexionando en de tú vas en serio, juegas con el amor. Entonces va en ese sentido, ¿no? O sea, es muy válido que alguna persona elija tener relaciones en las que dirías, pues no voy con todo, pero si desde un principio dejan las cartas sobre la mesa. De hecho, fue parte de lo que les dije, por ejemplo, en ese episodio de que, pues es válido, por ejemplo, si dos personas son más como a mi novios y pues nomás se buscan para tener sexo, mientras los dos estén claros que solo son esos. El problema ahí es cuando una persona sí ya quiere algo serio y el otro como que nomás le da tole con el dedo. Entonces en ese sentido, pues para mí lo importante de ese mensaje es esto, ¿no? Que es muy válido las parejas que eligen, pues nomás como sobrellevar el momento, como algo no tan serio. Y más pues por ejemplo ahí pues ellos, les repito, eran universitarios, es normal que no fueran con todo, pero pues mientras estén claros, ¿no? Sobre todo cuando ya es un poco relaciones, digamos, que por edades deberían ser más maduras, ¿no? Que ya es cuando pues ya es gente que ya los dos como pues están en edad de tener hijos y pues ya tal vez los dos trabajen y eso, pues sean claros, vamos por todo o pues nomás estás dispuesto a que sea una relación más sexual o para pasarnos el rato y pues o nomás nos estamos mientras encontramos algo mejor. Entonces, mientras sean honestos y claros, pues creo que todo es válido. De hecho, lo dije también por ejemplo, en los episodios de Reflexionando de Infidelidad, que yo, por ejemplo, no tengo nada contra la poligamia, quienes lo eligen desde ese lado honesto. Entonces, quienes eligen pues tener varias parejas, pero es válido para los dos y eso, pues está chido, ¿no? Pero mientras todos le entren al juego, lo que no se vale es que muchas veces, por ejemplo, es el hombre le gusta tener varias parejas y la mujer, pues, que solo sea para mí.
Entonces, pues, mientras todos estén jugando con las mismas reglas, creo que todo es válido y mientras estén dispuestos a jugar esas reglas, porque también yo, por ejemplo, ya claro, aunque respeto en esas personas, pues yo nunca andaría con alguien que elige el poliamor. Entonces, yo respeto a quienes eligen eso, pero pues no es lo mío, ¿no? Bueno, el siguiente mensaje que encontré fue... pues como les decía, por lo mismo que tiene que ver también eso de que no era como una relación que fuera el amor de su vida, pues ¿qué pasó? Pues que también era más fácil que quebrara de un día para otro y fue lo que pasó. En Estados Unidos hay algo que le llaman de Fooling Day, que es el Día de los Inocentes. Creo que es el 28 de diciembre o algo así, no me acuerdo. O creo que es abril, no sé. El chiste es que el Día de los Inocentes pues es como que se hagan bromas. Pero ¿qué pasa? Que la novia sí le hizo una broma mega pesada y pues este chico, como aparte ni siquiera entendía lo del Día de los Inocentes, pues ni tenía captado que ese día le podían hacer bromas, y agarra y le dice que estaba embarazada. Pero lo peor es que no solo le dice embarazada, sino que ella le decía pues que ella creía que era mejor abortar. Y ya le empieza a hacer como que en mucho juego si abortan o no, pero aparte era como la presión en el sentido de que, pero es que si vamos a abortar, pues ya tiene que ser ya. Entonces, pues quieras o no, como que sí le hizo como pues un atolladero ahí en la cabeza del novio. Y ya cuando le salió que era una broma por el Día de los Inocentes, pues este chico sí no aguantó y pues le dijo, ¿sabes qué? Ahí nos vemos. Y fue pues por lo cual ya la relación no estuvo. Y también les digo, tiene que ver mucho con el mensaje anterior, ¿no? O sea, sí fue una broma muy pesada que no cualquiera aguantaría, pero pues también tenía que ver eso, que el amor con ella pues no era algo tan profundo y fue como, si de por sí, justo antes de la broma, él se acababa de levantar y se quería ir a correr, y fue cuando ella lo detuvo porque le empezó a hacer toda esa broma y le dijo, pues es que llévame a desayunar para que sigamos hablando. Entonces, pues les repito, al final ella no era su prioridad porque en ese momento su prioridad era los estudios. Él, por ejemplo, parte de lo que platican a él es que era muy bueno en 2 deportes, que tenía las mejores notas, entonces pues él lo que le buscaba era aprovechar la escuela al máximo, lo que le diera. Y cuando vio que pues con esta chica pues le hizo ese tipo de bromas, pues dijo, ahí nos vemos, ¿no? Entonces pues también hay que cuidar eso de que en el sentido de que pues creo que sí es válido bromear con las parejas, es válido tener sentido del humor, pero pues también cuidado, si no se te pasa la mano, pues puede tener serias consecuencias, ¿no? Yo sí, como sí diría, yo diría que sí hay cosas con las que no se bromean, así como por ejemplo yo diría que con tu pareja nunca bromees que de una infidelidad, por ejemplo, es un tema que yo digo que eso no se debería bromear con la pareja de una infidelidad, pues también, por ejemplo, esto de que estás embarazada y que busquemos el aborto porque pues ya urge, pues creo que sí estuvo muy muy pesada la broma, ¿no? Pero bueno. Y bueno, regresando ya un poco a la familia, digamos, que estaba en España, como le decía el tío, el señor Sacio, él pues se quedó como a cuidar a la mamá que ya estaba muy enferma. Por ejemplo, algo aquí no les platiqué, es que ella ya lleva un poco enferma y él antes de ir a la universidad también lo atrasó. No dicen cuánto lo atrasó, si 1 o 2 años o cuántos, por cuidarla, hasta que ya la mamá le dijo, ya vete, o sea, tienes que vivir tu vida y ya basta. Entonces, él se fue y ahí lo dejó. Entonces, ¿qué pasa? Que el señor Sación, de repente ya cuando está a punto de morirse la esposa, bueno, la mamá de este niño, de Ricardo, agarra y llega Javier y pues sí te quedas así como, ¿qué onda? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Y ya pues ahí hacen como una escena en retrospectiva de que Javier, cuando se despide del señor Sassini, cuando le dice esas palabras fuertes de que eres un verdadero hijo de tu padre y eso, pues ya muestran como una escena extra en la que le pide como un favor, y ese favor era de que le mandara cartas para informarle de la situación de su esposa e hijo. Entonces, como les decía, ahí es precisamente lo que les mencionaba de la herida de abandono. De hecho, pues por ejemplo, ahora que mencioné la herida de rechazo, ahí fue algo que dije. La principal diferencia entre una herida de rechazo y una herida de abandono es que la de rechazo es yo no quiero, no te quiero en mi vida, no te deseo en mi vida. Pero la de abandono es eso, es desde el no puedo. Entonces les repito, y ahí por ejemplo cuando hablé de esa, di un ejemplo en de que a veces es porque ya tienen otra familia y se van con la otra familia.
y no se creen capaces de mantener a las dos. Pero imagínense, él realmente nunca volvió a tener otra familia. Y seguía súper atento y siempre como que esperando las cartas del señor Mazzini. Por eso, porque al final del día no era que no los amara, sino que él no se sentía suficiente, él no se sentía merecedor. Y de ahí porque él tenía una fuerte herida de abandono, que les repito, pues tal vez, por ejemplo, ahí lo que no mencionaron en la película es de que él habló que su papá era perfecto, muy trabajador y lo que sea, pero no menciona realmente a la mamá. Entonces la herida de abandono pues no viene necesariamente del papá, viene del sexo opuesto. Entonces pues tal vez sí ahí tuvo unos problemas de abandono con la mamá, que de ahí vino la herida, ¿no? Pero bueno, ahí lo importante es eso de decirles de que Javier, como le dije en la escena anterior, cuando le dice a su esposa de que, no que se iba porque ella merecía algo mejor, pues no era tanto que ella mereciera algo mejor, era que él no se sentía merecedor. Y tan no se sentía merecedor que se fue, pero a pesar de eso siempre estuvo al tanto y siempre estuvo esperando las cartas del señor Mazzini. Entonces, bueno, luego ahí hay un diálogo que pues no tiene tanto que ver con uno de los protagonistas, pero sí me gustó por lo que significa. Hablan de un álbum de Bob Dylan. Y Bob Dylan lo doy un poco como también aquí el punto es de que las canciones de Bob Dylan eran importantes, por ejemplo, para Abbey y Will, que era como la primera pareja que salen, y pues también le dejaron como esas canciones a su hija. Entonces, ahí ella pues es como sale esa plática de que hubo un álbum de Bob Dylan que era todo depresivo, todo triste, todo de las canciones como las más tristes posibles, pero que justo en ese álbum, en el medio del álbum, hay una canción que es de puro amor. Y entonces ahí lo que platican que entre los críticos había como las dos tendencias totalmente opuestas. Unos que criticaban como que era el peor error de su carrera, y otros decían que pues que era un gran acierto porque era precisamente lo que buscaba Bob Dylan, ¿no? Y yo creo que al final del día ahí lo que me quedo con ese mensaje es eso, ¿no? Que todo es una interpretación, o sea, al final pues esos críticos que lo vieron como un gran error, pues así lo eligieron ver porque era como estás rompiendo la sintonía, estás rompiendo el equilibrio o lo que sea, pero tal vez exactamente al contrario, tal vez lo que ese álbum para que estuviera totalmente equilibrado era una canción de amor para que tal vez le lloras y lloras y en algún momento estás alegre, ¿no? Pero pues bueno, ese era el punto. Y y bueno, aquí el siguiente diálogo, un poco para que entiendan, va nuevamente con Rodrigo. Y también era como les decía, de repente hablan como narradores y hablan de que fue el día más importante de Rodrigo. Y ese día pues se unió todo, porque fue el día que tronó con su ex, con la norteamericana, con la que le hizo la bromita de que estaba embarazada y que pues si iban a abortar, pues tenían que abortar ya, o sea, en urgencia. Entonces ese día cortó esa relación. Ese día se muere su mamá. Y ese día es el que conoce a la que iba a ser su futura esposa, que era la hija de Abby y de, ¿cómo se llama? Y de Will. Entonces, ella, ¿cómo le dije que se llamaba? Dylan. Dylan. Entonces ahí es cuando Rodrigo conoce a Dylan. Entonces ahí lo que dice eso es que para ella, y de hecho hoy para, pues sí, decirle eso, la narradora lo que cuenta es de que ellos, tanto Dylan como Rodrigo, cuando se conocen desde ahí, nunca se volvieron a separar, que pasaron 42 años juntos, que tuvieron 4 hijos, 7 nietos, y por eso ella lo considera como el día más importante de su vida, ¿no? Pero imagínense, se puede decir que venía de dos noticias como muy fuertes, que una fue la de que en la que tuvo que tronar a la novia porque ya no le aguantó las bromas, y la otra es la muerte de su mamá porque sí le informó, le llamó el señor Mazzini, y como dice Asensio Vega, en la llamada todavía le dijo tío. Entonces por eso es lo que digo que yo sí elijo entender que pues realmente el señor Mazzini, a pesar de sus errores y lo que haya hecho, pues siempre como que respetó en ese sentido de no buscar a la señora como pareja. Sí fue como que los adoptó como familia, pero sí lo del tío iba un poco como en ese espacio de que fue como, pues de repente sí es aquí en México, ¿no? De que a veces tienes algún amigo de tus papás que es como muy amigo y pues les dices tíos de cariño, ¿no? Entonces creo que ahí aplica un poco en ese sentido de que era alguien que por sangre no era un tío,
pero sí hizo cargos de ellos en ese sentido como si fuera un tío, ¿vale? Pero bueno, y regresando al punto es ese, que para ella, pues sí para Rodrigo fue el día más importante de su vida, porque tuvo 2 acontecimientos catárticos, y el tercero fue que conoció a Dylan, con quien sería su futura esposa y que iba a pasar pues prácticamente el resto de su vida. Yo entiendo que esos 42 años lo manejan así porque en esos 42 años pues uno de los dos se murió, ¿no? Que ya no dan esos detalles, pero pues bueno. Y bueno, este último mensaje, bueno, esos últimos mensajes tienen que ver de nuevo como con lo de la vida misma. Por eso lo voy a leer un poquito porque está medio complicado, que es: hijo. Y se supone que este mensaje se lo da la mamá a Rodrigo poco antes de su muerte, porque también algo que no platiqué es que Rodrigo, cuando estudiaba en la universidad, cada que tenía vacaciones o algún fin largo buscaba ir a visitarla, porque les digo que ella estaba enferma, ¿no? Entonces ahora le dice: hijo, has tenido muchos altos y bajos, y en la vida vas a tener más, porque así es la vida. Y es lo que te hace, la vida a veces te pone de rodillas y a veces te pone más abajo de lo que crees. Pero si te pones de pie y sigues adelante y vas solo un poco más, allá siempre vas a encontrar el amor. Entonces, bueno, independientemente de que ahí sí fue importante lo del amor, es eso, ¿no? De que, como les decía, la vida misma, y tiene que ver, por ejemplo, con el otro mensaje que les di hace rato de que había dado la mamá en su tesis, pues sí, es impredecible, vas a estar con subes y bajas, a veces sí vas a ser como, pues va a llegar eventos que no te van a gustar, como les decía, pues por ejemplo, yo las 3 empresas que cerré, pues sí fueron eventos tristes, tal vez por ejemplo las relaciones que, pues prácticamente todas mis exnovias cuando troné, en mayor o menor medida, pues siempre fue triste, al menos en ese momento. Entonces todos, así como yo he tenido esas caídas de las empresas con mis exnovias, pues todos hemos tenido caídas, ya sean de pareja, ya sean laborales, ya sea, no sé, en algún deporte. O sea, yo pues por ejemplo, sí llegué a jugar que era muy deportista en fútbol, pues algunos torneos los gané, pero pues algunos los perdí. Y pues por ejemplo, a veces cuando más duele es cuando pierdes una final, ¿no? O a veces tal vez no una final, pero a veces pierdes un partido en el que te fue horrible y pues puede parecer algo muy subjetivo, pero todo eso en el momento pega, ¿no? Y les decía, pues igual dicen, esos son eventos muy pequeños, pero pues bueno, pues por ejemplo lo de las empresas no, o a veces lo de las relaciones no, o a veces puede ser que pierdes una amistad porque simplemente ya las energías son muy diferentes y ya no hay ese clic. Entonces, pues ahí es eso, ¿no? Que al final del día, pues sí tengan claro que, pues siempre va a haber subes y bajas, pero ya depende de ti ponerte de pie y ya tú eliges qué tan rápido te pones de pie. Y yo, por ejemplo, si se fijan, es algo que a veces le pongo mucho en mis reflexiones o en los mensajes que mando, que tú eliges si ves las oportunidades en las que quieres precisamente ver qué aprendes, porque también viendo tú qué aprendes de esos eventos, es como también vas generando la resiliencia. Porque ¿qué pasa? Que muchas personas a veces dice Paola Zaragoza, buenas noches a todos. Hola Paola, qué gusto tenerte por aquí, qué milagro. Creo que no he tenido el gusto de conocerte, pero de repente te he saludado a la distancia por tu hermana. Qué bueno que estás aquí en el programa. Ahí, por ejemplo, a los que llegaron tarde, recordarles que siempre dejo el programa guardado y aparte, para el más fácil acceso, creé álbums de fácil acceso exactamente con todos los episodios de Reflexionando y otro álbum con todos los episodios de análisis de mensajes de película, ¿no? Pero bueno, ya que de repente se me va la onda y me fugo. Dice, bonita noche, qué gusto. Muchas gracias, Paula. Un gusto que estés aquí. Creo que de hecho es la primera vez que entras a uno de mis programas. Alguna vez me dijo Diana que viste alguno con ella, pero pues bueno, creo que es la primera vez que entras en tu cuenta. Muchas gracias. Entonces, bueno, ¿qué te iba a decir? Ah, sí, eso, que la vida pues muchas veces te da esos golpes, pero ya depende de ti aprovechar y generar resiliencia. Porque al final del día te digo, independientemente de cómo ahí termina la frase de que todo te lleva al amor, pues bueno, lo que sí es eso, de que todas las crisis tienen áreas de oportunidad. Y entonces tanto, por ejemplo, esas empresas cerradas o esas relaciones que no funcionaron, pues ya depende cada quien si se victimiza y buscas culpables o te culpas a ti mismo y te flagelas, o si buscas realmente, yo siempre lo que les digo, o sea, del pasado te quedan 2 cosas: aprender lo que no te funcionó para modificarlo o lo que sí te funcionó para potencializarlo, ¿no? Entonces simplemente es eso. Y pues también a veces puede ser
si estás claro con tus sueños, sigues con tu sueño, pero pues a veces requieres cambiar el mecanismo, entonces a veces es eso, te queda claro de que, ok, sí voy por ese sueño, pero pues este tal vez no sea el mecanismo y pues me muevo de mecanismo, ¿no? Entonces, pues bueno, el otro mensaje que encontré era que le deja algo que a mí me gustó mucho, era por lo mismo que ya se estaba muriendo la mamá, le dice, y mira, y yo voy a seguir aquí, y tu papá también cuando se muera va a seguir aquí, porque siempre vamos a estar viviendo en ti. Entonces, yo sé que igual, a mí no me gusta mucho meterme con ese tema de los duelos, de las muertes y eso, pero a mí me gustó en esa frase, en el sentido de que pues, sí, de cierto modo, por todas las personas que quieren, pues, en cierto sentido siempre van a estar en ti si así lo eliges. Y si lo eliges que en ti, me voy en el sentido de que siempre, como con esas acciones, como con esos buenos, las cosas que te gustaron, ¿no? Entonces, de hecho, pues por ejemplo, les digo, a mí no me gusta ir muy profundo con lo del duelo, porque creo que es muy personal para cada quien, pero en mi humilde opinión, pues muchos también a veces de lo que les cuesta es eso, que a veces no se lograron despedir o a veces no lograron decir lo que querían y por eso se flagelan. Creo que de hecho eso no lo he compartido en los programas, pero pues por ejemplo, yo de las personas que se me han muerto, el único que me dolió mucho fue mi abuelito materno y pero luego me di cuenta que fue eso, que más que se hubiera muerto, a mí lo que me dolió fue que me empecé a flagelar porque él ya llevaba rato enfermo y mi papá me decía, pues ve a visitarlo a Tampico, porque él vivía hasta Tampico, y pues ya está muy enfermo, ya le fallan los discos, la cadera, y pues tal vez le queda poco tiempo. Y yo estuve mucho posponiendo. Y por estar posponiendo, que tiene que ver con uno de los mensajes que les dije hace rato, el de estoy esperando el mejor momento, pues así estaba yo, esperando el mejor momento para ver cuándo iba a visitar a mi abuelito. Y pues cuando lo fui a ver, pues literal ya fue para el velorio. Entonces, ahí esa muerte, pues por ejemplo, yo desde mi honestidad fue eso. Luego ya trabajando me di cuenta de eso, que lo que más me dolió más que en sí la muerte de él fue el no haberle dicho pues una última ocasión que lo quería, que él era especial y pues mi adiós y pues ahora sí como pues haberme podido despedir de él en vida, ¿no? Entonces, yo también por eso, si se fijan, también muchas veces también les mando como reflexiones o mensajes de eso, ¿no? De que pues nunca sabes cuándo va a ser la última oportunidad de decirle que amas a alguien importante, ¿no? Y yo por ahí agradezco también ese evento, ese momento en que me flagelé, porque desde ahí yo a todas las personas que son importantes para mí, sí les digo que les amo. Entonces, por ejemplo, yo sí soy como el loquito de mi familia de que siempre digo así porque, pues mi familia, pues no son mucho de usar la palabra, ¿no? Pero yo siempre que ando colgando con mi papá o con mis hermanos y así, o con mis sobrinas, siempre es, bueno, ahí nos vemos, los amo. Y ya, pues ellos ya se quedan así como, ah, gracias. O sea, que a veces me dicen gracias, a veces un abrazo o así, pero como que no son mucho de esa palabra, pues, porque ya ven que en sí la mayoría de las personas es como usan esa palabra más como o con sus parejas o a veces con los hijos, ¿no? Entonces, pues yo sí soy en ese sentido de que para todas mis personas queridas se los digo. Y pues bueno, y tal vez si para ti la palabra amor es algo exclusivo, como le repito, para tu pareja y para tus hijos, pues entonces diles te quiero a los otros que son importantes para ti o las palabras que tú elijas, pero a las que a ti te hagan clic, no te quedes con ganas de decírselos porque nunca sabes por estarte esperando si el día de mañana no van a estar, como fue el caso de a mí de mi abuelito, ¿no? De que por estarme esperando el momento adecuado, cuando esperara que se alinearan todos los astros, pues nunca se alinearon, nunca hubo un momento adecuado y me quedé con las ganas. Entonces, dice Diana, es verdad, siempre lo dice. Sí, bonita, pues por eso te digo, ¿no? O sea, sé que cada quien elige qué palabras usa de cariño o cuando las usa, pero pues yo no me las guardo. Y tú sabes que a ti, por ejemplo, que eres de mis mejores amigas, pues siempre te lo digo, te amo amiga y pues muchas gracias por todo lo que he aprendido de ti, ¿no? Entonces, pues así soy yo, o sea, y también, les repito, tiene que ver mucho con ese evento, porque yo sí me quedé con eso de que ahí yo aprendí que al no, que fue como el funeral más triste al que he ido, pero fue eso, o sea, la verdad de mi honestidad, más que se hubiera muerto mi abuelito, fue esa culpa, esa flagelarme por no haberle dicho que lo amaba, que lo quería, lo importante que era cuando todavía estaba en vivo, por estarme esperando para ese momento perfecto,
pues ese momento perfecto nunca llegó. Y yo pues por eso les digo que de repente mando seguido ese tipo de mensajes de que pues no te esperes porque nunca sabes. Y miren, y no necesariamente es que la gente se muera, que pues por ejemplo sí fue lo que yo viví, ¿no? Pero a veces hay personas que ya te esperaste tanto que ya no están en tu vida, ¿no? Entonces, creo que lo más fuerte sí siempre es aquellos que se te mueren, pero pues también a veces te puedes quedar con las ganas de decirle a alguien que era importante para ti, pero pues por no cuidar esa relación o esa amistad, pues tal vez de repente ya no ni esa relación ni esa amistad, ¿no? Entonces, pues bueno, recuerden que yo no manejo verdades absolutas, simplemente les digo desde mi humilde opinión lo que les funcione bien y por lo que no, pues lo desechan, ¿no? Entonces, bueno, y ya, el último mensaje que va muy de la mano como con el penúltimo es eso de que también como que les dice, a ver, y esto ya lo dice, digamos, la siguiente generación, la hija de Dylan y de Rodrigo. Y entonces aquí lo que me gustó es que dice, yo soy la hija de mi padre, yo soy la hija del padre de mi padre, yo soy la hija de mi madre, yo soy la madre de mi madre. ¿Qué dice? Siempre hay que decir lo que sentimos. Sí, Vega, o sea, estoy totalmente contigo, Ascensión, y pues te digo, al menos yo sí lo vivo. Y aquí lo acaba de decir mi amiga bonita Diana, que yo sí lo digo, y es eso, o sea, y yo, por ejemplo, en ese sentido, les repito, así como con mi familia, yo no me pongo a presionar de, ¿y por qué no me lo dices tú también, no? Pues cada quien elige si dice sus palabras, algunos no las dicen porque no las dicen porque tal vez les cuesta sentirlo, algunos les cuesta, sí lo sienten, pero les cuesta decirlo, pues ya cada quien. Pero yo al menos después de la muerte de mi abuelito, yo ya no elijo quedarme con esas palabras guardadas porque nunca sé cuándo va a ser la última oportunidad de decirle a la gente importante en mi vida que los amo. Entonces, y también por ejemplo les digo, yo ahí respeto a quienes dicen, no, es que ¿sabes qué? Yo decirle te amo solo lo hago solo para pareja y para hijos, pues está bien. Entonces, pues por ejemplo puedes decir la palabra te quiero o la que a ti sientas que es la adecuada, pero pues simplemente con la que tú expreses ese cariño, ese amor, esa importancia que tienen las personas para ti, ¿no? Entonces, pues bueno, yo ahora sí como digamos lo aprendí a madrazos, pues yo espero que a quien le funcione, pues ahorita lo aprenda y pues elija aplicarlo sin tener que sufrir los madrazos que yo aprendí, ¿no? Pero pues bueno. Ay, como le decía, el último mensaje que me gustó fue ese de que agarra y le dice, y yo soy la hija de mi padre, soy la hija del padre de mi padre, soy la hija de mi madre, soy hija de la madre de mi padre. Y dice, y si todos se pudieron levantar de todas las caídas que tuvieron, yo también me voy a poder levantar, ¿no? Y entonces eso, también a mí me gustó en ese sentido, que va, digo, muy enredado, bueno, más bien encadenado al mensaje que les di el antepenúltimo, que es eso, ¿no? Que es como que, ¿qué pasa? Pues tus familiares también todos tuvieron caídas. Y si tus familiares se pudieron levantar, pues tú también puedes. Y le repito, y de hecho va de la mano de los dos, porque dice, y también pues literal, pues ellos, yo sí elijo medio pensarlo en el sentido de, pues los que ya se murieron de cierto modo energéticamente también siguen contigo y tal vez no energéticamente, pero sí en el sentido de los recuerdos. Y para mí los recuerdos también son energía. Entonces, si tú te eliges quedar con los buenos, pues eso pasa. De hecho, pues por ejemplo, fue algo de lo que yo hice, parte de lo que yo trabajé, el dejar de tener esa culpa y esa flagelación con el evento de la muerte de mi abuelo, fue eso. Ok, pues ya así lo viví, fue un evento, un duro golpe en el que no me puedes pedir. Pero entonces ya desde ahí me quedé con los buenos recuerdos. Entonces al final del día, desde mi honestidad, yo también, pues conociendo un poco como la historia de mis papás y eso, pues ya entendí que lo que yo viví como abuelo, pues no siempre fue tan bonachón como por ejemplo con mi mamá o con mis tías. Pero pues a mí lo que me tocó fue, pues ahora sí, como el viejito bonachón, entonces pues yo me quedo con eso. El viejito bonachón, de que agarraba y que nos servía, cuando estábamos de visita en su casa, que nos servía café con leche y pan dulce, y pues si no que a veces que nos hacía que nuestros tlacoyitos o que nuestras gorditas, o pues en sí eso yo me quedo, ¿no? Que yo sé que tal vez cuando a mi mamá y a sus hermanos, pues fue un poco más duro porque pues ustedes lo saben, en general los abuelitos pues son mucho más o menos, más tranquilos con los nietos porque pues a ellos ya no les toca educarlos, o sea, ahora sí que
pues él fue más duro con mi mamá y con sus hermanos, porque pues a ellos los tenía que educar. Entonces, pues los abuelitos con los hijos, pues es consentirlos, y pues eso fue lo que hizo mi abuelo conmigo, ¿no? Entonces, pues sí fue un momento duro en el que sufrí, pero pues hoy cuando me acuerdo de él, pues me elijo quedarme con esos momentos en el que nos consentía, que nos hacía pues le repito, de cenar. Y te digo, y tan cenar a veces la cena era literal el café con leche y el pan dulce. Que podría decir es muy sencillo, pero pues simplemente que como nos lo hacía con amor, pues se disfrutaba con amor, ¿no? Entonces no sé si tengan dudas o comentarios. Estos fueron todos los mensajes que yo encontré con la película. Les repito nuevamente, es una película como muy compleja, al menos en mi opinión. Yo la primera vez no la entendí mucho. Ahorita que la volví a ver, como que ya caché muchas cosas que no había entendido la primera. Entonces yo sí les recomiendo que si no la han visto y la eligen ver, la vean 2 veces. Y si ya la vieron y como que les quedaron dudas, pues también les recomiendo que la vuelvan a ver. Les recuerdo que las encuestas ya las cambié para los jueves porque pues no tenía caso tenerlas hasta el lunes. Ah, y también hay parte de explicar, parte de la cambié para el jueves es precisamente porque la ganadora la doy el viernes y así las personas que eligen pues tienen todo el fin de semana para verla, y ya sea porque nunca la han visto o porque eligen repetirla para venir frescos al programa, ¿no? Entonces, y bueno, pues esos fueron los mensajes que encontré. No sé si tengan alguna duda, comentario, algo que decirme. Si alguno de los mensajes que di, pues ustedes que la vieron no están de acuerdo, pues les repito, de por sí yo no manejo verdades absolutas, y pues aquí este programa, a diferencia de Reflexionando, que es más didáctico, pues sí se presta un poco más a que, pues si tienen otra opinión, pues la digan, ¿no? Y bueno, y recordarles eso también, ¿no? Si ustedes de repente me proponen alguna película y no la elijo para las encuestas, no se lo tomen personal, es simplemente que esas películas no le encuentro el tipo de mensaje para acá. Y ya les di, por ejemplo, 2 ejemplos muy claros, que era que me mandaron la de Prestige, que me dijeron, y les dije, ¿de qué trata? Pues gente que está transando y engañando, y es como, pues, ¿sí, de qué mensajes voy a hablar aquí en mi programa? Y otra que me dijeron fue la del rito, que ahí en ese sentido es muy religiosa. Entonces yo en ese sentido sí soy muy de respetar. De hecho, ya alguna vez ya les expliqué que yo, cuando hablo del universo, no es porque crea que realmente el universo se esté alineando. El universo, cuando yo hablo del universo, es una forma neutral de hablar de la divinidad, en ese sentido de respetar todas las religiones. Porque no se trata de que yo le dé prioridad a Dios Yahvé, o al Dios de los católicos, o al Dios de los judíos, o de los musulmanes, el que sea. Entonces es una forma neutral en que a mí me enseñaron a hablar de la divinidad, de lo del universo, ¿no? Entonces, por eso es que, por ejemplo, la del rito es muy buena película, pero no la elegí trabajar en el programa precisamente porque no le vi. Pues son temas en los que no elijo como meterme, elijo respetar. De hecho, no sé si se acuerdan cuando hablé de la película Más allá de los sueños, hablaba con pincitas de ciertos temas que, por ejemplo, hablaban de que, pues, lo que pasa con el suicidio, si realmente te vas al limbo, que qué pasa, y pues que ahí hablaban que, por ejemplo, era como una película con temas muy religiosos, pero de repente como que, pues les digo, hablaban de alguien que se suicidó, pero sí podía salir del infierno, hablaban de alguien que sí había como el renacimiento y las otras vidas. Entonces pues simplemente pues yo elijo respetar todas las religiones, ¿no? Entonces, bueno, recordarles que los programas es Reflexionando lunes a las 8, el siguiente episodio va a ser sobre abandono, y pues este es miércoles a las 9, pues ya va a ser la que gane la encuesta de mañana. Y pues también recordarles que yo doy coaching personalizado, quien lo elija me puede buscar para sesiones individuales, y ya trabajamos pues las creencias que tengan que trabajar, los bloqueos que tengan, cualquier tema que tengan, pues ahí se puede trabajar mediante coaching, mientras no sea algo como que sea muy profundo y que requiera algo especializado, que así sea como un psicólogo especial o psiquiatra, y pues ya los derivo ya sea con mi amiga Diana o el especialista requerido, ¿no? Entonces, pues bueno, pues no sé, ya tiene rato que di el último mensaje, no me dan preguntas ni nada. Entonces, pues espero que haya quedado todo muy claro. Y pues también recordarles eso, que yo siempre checo los comentarios. Entonces si les sale alguna duda o comentario ya que haya cerrado el programa, pues lo ponen y con gusto lo contesto. Y lo mismo también a los que lo ven grabado, que dicen, no, pues es que yo no vi el principio, y cuando ven la grabación pueden ir comentando mientras van viendo, y siempre checo yo los comentarios. O sea, yo
ustedes lo saben. Así como siempre contesto cuando comentan mis reflexiones o como cuando comentan mis imágenes. Entonces, pues también aquí cuando ponen, ¿no? Dice Paula Zaragoza, todo claro, muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Paula. Te digo que nunca he tenido el gusto de conocerte en persona. Te he saludado a distancia en alguna videollamada y así. Entonces, pues me da mucho gusto que te hayas animado al programa. Ojalá sea la primera de muchas ocasiones en que te animes. Les repito, reflexionando es mucho más didáctico, más como si dar casi una clase de coaching. Y aquí es más como pasajero. Tal vez ahorita les costó un poco más compartir porque sí era como pesada la película, pero hay algunas más amenas, más fáciles de compartir, ¿no? Dice Diana, todo súper claro. Muchas gracias, bonita. Un placer. Ya sabes que te amo, amiga, y te agradezco todas tus enseñanzas. Entonces, bueno, ¿alguien más tiene algo más que comentar? ¿Alguna pregunta, comentario? Entonces, pues les agradezco mucho que hayan estado aquí. Y pues un placer estar en este espacio. Y pues les digo, están muy buenos los episodios que hoy estoy dando de reflexionando porque es de las heridas del alma. Este lunes fue de la herida de rechazo y aún pueden ver la grabación. Y pues quien lo elija, pues el próximo lunes voy a la herida de abandono. Y pues recordarles eso, que mañana es la encuesta, porque el jueves pasado como fue la primera vez que hice el cambio, como que sí tuvo que estar avisando a todo el mundo. Entonces mañana la encuesta, voten por la que les guste. Y pues les repito, no se tomen personal si de repente alguna de sus propuestas no la agarro. Es porque simplemente no es que sea mala película, es porque yo no veo por dónde sacarle mensajes para trabajar aquí con ustedes, ¿ok? Entonces pues muchas gracias por todo. Les mando un fuerte abrazo. Les deseo lo mejor. Besitos. Los amo, se cuidan. A ver, espera. Yo iba a cerrar y llegó un mensaje de Ascensión Vega. A ver, dice, muy buena película. Yo me quedé con que si puedes tener una persona que solo te pueda cuidar o ver por una persona, no necesariamente tienes que tener una relación de pareja. Pues mira, ahora sí que es muy válido. Es una... pues no sé si yo elegiría algo así en mi vida. O sea, yo me queda claro que a mí sí me gustaría que... ¿Cómo se llama? Pues con mi próxima pareja sea con alguien con quien ya forme una familia. De hecho, creo que sí les llegué a compartir en algún momento que, por ejemplo, mi última exnovia fue la que más me costó soltar. Más que ella, fue la relación en el sentido porque yo ya había creado ese sueño de que iba a tener una familia y que iba a crear eso con unos hijos, mis hijos con ella, y pues no se dio y ya, pues luego fue como, parte de mi trabajo fue entender que las personas estén en tu vida el tiempo que requieren estar, ¿no? Entonces, pues ya, ahora sí también, y también parte de trabajar es como, pues en tu vida no puedes obligar a estar a alguien que ya no elige estar. Entonces, pues ella fue el maestra de mi vida el tiempo que requirió, pero pues tengo claro de que, pues si yo elijo estar con una persona es porque sí voy a crear una familia, pero pues bueno, lo que tú dices es válido y pues creo que va en el sentido de que el tío sí hizo eso, ¿no? Creo que va en ese sentido tu comentario, de que el señor Mazzini sí fue como un tío, sí eligió hacerse cargo de Rodrigo y de la mamá, pero sin buscar una relación amorosa con ella, tan así como tú dices, que le mandaba las cartas a Javier, pues informándole de cómo estaban la mamá y el niño, y pues también pues siempre, siento yo que sí estuvo siempre guardando esa distancia, ¿no? Entonces, pues bueno, pues muchas gracias por ese comentario, pues como tú dices, quienes lo elijan es una posibilidad, me queda claro que yo no lo elegiría en mi vida, pero pues bueno, muy respetable, ¿no? Entonces, exacto, Ascensión Mega, eligió respetar a la esposa. Y te digo, y también mucho de lo que se entiende es precisamente por lo de cuando manda la carta, ¿no? Entonces, bueno, no la carta, todas las cartas, cuando te das cuenta que llega Javier en el momento que ya se está muriendo la esposa, es como, ¿qué pasó aquí? Y ya explican lo de las cartas, pues es eso. Al final del día él sí eligió ser como más como un amor platónico, pero respetándola y pues sí siempre informándole a Javier lo que pasaba con su esposa y lo que pasaba con Rodrigo, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por tus comentarios y pues sí, ya es válido, pues cada quien elige si le puede funcionar eso en su vida o si no, o pues ahora sí que ya depende de cada persona. Entonces, recordarles eso, que mañana es la encuesta y chequenla y pues quien elija coaching personalizado pues me llama y pues lo generamos, ¿va? Fuerte abrazo, les deseo lo mejor, se cuidan mucho.